Hola, saludos a todos. Soy Josep María Rival. Hoy quería hablaros de la necesidad, la tremenda necesidad que tenemos de comprendernos, de no solo de conocernos en el sentido de saber cómo somos, qué somos, cómo funcionamos, sino de comprendernos, es decir, de tener toda la información disponible que podamos reunir para comprender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro personaje encarnado, ¿no? Cómo funciona en el transcurso de su vida cotidiana, en el transcurso de el despliegue de su presencia en el mundo y en su forma de relacionarse con todo lo que constituye el mundo en esta dimensión. Hay una tremenda necesidad de que nos conozcamos, nos comprendamos, cada cual a sí mismo, y a partir de esa comprensión, comprender a otras personas, las personas con las que interactuamos. En primer lugar, las personas que están más cerca de nosotros y después las personas con las que nos relacionamos un poco menos, pero que todavía están ahí, y así en círculos concéntricos hasta llegar a las personas en general. Las conozcamos o no las conozcamos, interactuemos con ellos, con ellas o no. Tenemos muchas fuentes de información, tenemos muchas cosas a las que podemos acudir. Nosotros en Reconócete hablamos de unas cuantas de ellas, trabajamos con unos recursos, unas fuentes de autoconocimiento, de autoobservación y de expansión de conciencia muy concretas. Pero hoy, como estos días, os quiero hablar de unos recursos muy concretos, muy específicos. Un tipo de información que me parece que es imprescindible que tengamos si de verdad nos queremos conocer a fondo, si de verdad queremos entender de verdad y comprender de verdad cómo funcionamos en nuestra vida en este plano. Y quisiera hacer un pequeño recorrido breve por eso de lo que os he venido a hablar. La base está en lo que Carl Jung llamó las funciones psíquicas o las funciones de conciencia o las funciones básicas. Da igual, varios nombres, no es tan importante. Y que él definió como dos. Jung decía que básicamente todo lo que hacemos se reduce a múltiples combinaciones e interacciones entre dos variables. En primer lugar, la recogida de información en el sentido más extenso, más amplio de la palabra. Sí, es recoger información como resultado de nuestra interacción con el mundo, con nosotros mismos y con lo que hay fuera de nosotros, con lo que vemos o percibimos como fuera de nosotros. Sí, pues recogida de información. Y en segundo lugar, la toma de decisiones basada en esa información que recogemos. Y a eso le llamó Jung las funciones básicas o las funciones de conciencia o las funciones psíquicas, y añadía que para llevar a cabo esas dos funciones en las que se enmarca todo en nuestra vida, llevamos nuestra energía psíquica en una determinada dirección para mantener nuestra energía presente en eso que hacemos. Y al hablar de esta dirección de la energía, distinguía entre las personas que la dirigen hacia el exterior, a los que llamo extravertidos, las personas que la dirigimos hacia nuestro interior, a los que llamo introvertidos. Luego volveré sobre esto. Posteriormente, después de Jung, otros autores añadieron un cuarto factor que nos habla de qué hacemos después de tomar las decisiones. Es decir,
recogemos información. En función de la información que recogemos, que estamos recogiendo constantemente, en función de la información recogida, tomamos decisiones. Y luego explicaré de qué dos formas diferentes tomamos decisiones, de qué dos formas diferentes recogemos información. Una vez tomadas esas decisiones, viene el paso siguiente, que es qué hacer con la información recogida y con las decisiones tomadas. Y ahí también tenemos dos opciones fundamentales hacia las que tendemos de forma innata, como en todos estos factores. De manera que tenemos, pues, vamos a decir, un marco de funcionamiento interno que recibe varios nombres, el tipo psicológico, temperamento, vamos a llamarle para entendernos el temperamento, y que consta de estos cuatro componentes. ¿De dónde tomamos la energía psíquica? ¿De dónde tomamos la energía que necesitamos para desenvolvernos en el mundo? Dicho de otra forma, ¿dónde vamos a recargar la energía cuando se nos acaban las pilas? ¿Dónde y cómo recargamos las pilas? Ahí tenemos dos tendencias innatas, luego volveré sobre lo de innato, que son la extraversión y la introversión. La extraversión es el hecho de llevar la energía psíquica hacia el exterior de uno mismo. La introversión es el hecho de llevar la energía psíquica hacia el interior, hacia el exterior extraversión, hacia el interior introversión. Y eso se manifiesta de muchísimas formas en nuestra vida diaria, en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y también en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y voy a poner un ejemplo muy claro que además hace unos días expliqué con ayuda de dos marionetas que tengo en casa. La forma de comunicarse de las personas extravertidas se caracteriza por el hecho de que piensan en voz alta. ¿Sí? Piensan en voz alta. Es decir, no necesitan pensar previamente lo que van a decir antes de decirlo, sino que empiezan a decirlo sin haberlo pensado y a medida que lo dicen van sabiendo lo que quieren decir. ¿Sí? Las personas con tendencia a la introversión necesitamos, yo estoy ahí, necesitamos pensar antes de decir algo, necesitamos pensarlo primero y entonces decirlo. Eso no significa que necesariamente que necesitemos tener todo el guión de lo que vamos a decir bien claro en la mente antes de recitarlo, no se trata de eso, sino que necesitamos elaborar dentro antes de empezar a sacar hacia afuera. Eso hace, por ejemplo, que las personas extravertidas en una conversación, en una interacción, tiendan a recibir de muy buen grado las interrupciones, el hecho de que se les interrumpa, porque tienden a considerarlo como que se les está escuchando y, por lo tanto, que la persona que les está interrumpiendo está participando en la conversación con ellos. Las personas que tenemos preferencia por la introversión tendemos a no recibir de una forma tan deportiva y gallarda el hecho de que se nos interrumpa porque, entre otras cosas, porque nos ha costado primero un cierto proceso de elaboración interna antes de decidirnos a sacar hacia afuera lo que tenemos que decir. Una segunda variable de esto que estamos llamando, a grosso modo, el temperamento, es el tipo de información que seleccionamos, que tenemos preferencia por percibir y que tiene que ver también con
el estilo de nuestra expresión. Y ahí también hay dos polaridades, hay dos opciones, hay dos tendencias innatas. Cada uno tiene una de las dos como la tendencia preferida de forma innata y la otra como la menos desarrollada que uno puede expandir, desarrollar, fortalecer. En el caso de la recepción de información y de la expresión, las dos tendencias, las dos preferencias son la preferencia por información concreta, factual, precisa, vamos a decir, objetiva en el sentido de comprobable. Y la otra tendencia sería la preferencia por información mucho más abierta, más general, más abstracta, menos concreta, menos precisa y no tiene por qué ser en absoluto comprobable. Unas personas tendrán preferencia por ejemplo, en situaciones de comunicación, por hacer o recibir preguntas muy concretas y dar o recibir respuestas también muy concretas y más precisas. Las otras personas tendrán preferencia por hacer o recibir preguntas mucho más abiertas, mucho más generales y por recibir o dar respuestas muy abiertas que den la oportunidad de ir conectando diferentes elementos, diferentes puntos. Unas personas tienen preferencia por los datos concretos, los hechos. Las otras tienen preferencia por las ideas y las teorías. Una tercera variable es cómo recibimos, cómo interpretamos los acontecimientos que vivimos. Y ahí las dos preferencias son lo que se llama los thinkers o pensadores y las personas feeler o sentidoras, ¿no? Es decir, las personas que tienden a filtrar, interpretar los acontecimientos a través del pensamiento, de la mente, y las personas que tienen preferencia por filtrar e interpretar los acontecimientos a través de la emoción del corazón. Y las diferencias están no solo en la forma de interpretar los acontecimientos, sino también en la forma de actuar y de comunicarse y de tomar decisiones a la hora de hacer. Por ejemplo, una persona con preferencia por el thinking, el pensamiento, a la hora de tener que decir algo difícil a otra persona, algo que puede resultar incómodo, conflictivo, etc. Una persona con preferencia por la T, ¿no? Por el pensamiento, se centrará en dejarse guiar por el pensamiento lógico, por lo que considera justo, por lo que considera que es tener la razón y dejará en segundo término el impacto de lo que vaya a decir a la otra persona y el impacto de lo que vaya a decir sobre la relación que pueda haber entre ellas, que es justamente aquello a lo que va a dar prioridad a la persona que tenga preferencia por lo otro, los feelers, las personas que filtramos a través de los sentimientos y que tomamos como primera consideración qué va a pasar cuando diga esto que tengo que decir o qué va a pasar si digo esto que tengo que decir. Un feeler puede tomar la decisión de no decirlo por miedo a lo que pueda pasar. Una persona con preferencia thinker es muy poco probable que decida no decirlo por consideraciones del tipo ¿qué va a pasar? Porque eso no es lo primero que está en su radar.
Y por último está la última variable de qué hacemos después de tomar decisiones, o dicho de otra forma, cómo afrontamos la acción. ¿Cuáles son nuestros estilos de ponernos a hacer? Vamos a decirlo así. Y ahí tenemos otra vez dos opciones, dos tendencias innatas. Una de las dos predomina en una persona, la otra no, y esa otra se puede desarrollar y aprender, aunque nunca llegará a sustituir a la preferencia innata. Y tenemos por una parte los que podríamos denominar las personas ejecutoras, aquellas que se centran en completar aquello que tienen que hacer y que por lo tanto en cuanto encuentran una forma factible, válida de llevar a cabo lo que sea que tienen que llevar a cabo, la aplican y lo hacen, lo terminan y pasan a lo siguiente. La otra preferencia es la de las personas que se centran en recoger primero todas las posibles maneras de hacer lo que sea que tienen que hacer o quieren hacer, y una vez han encontrado todas las posibles maneras, entonces deciden cuál aplicar. ¿Sí? Y después de contemplar todas las posibilidades, entonces se plantean escoger una, de manera que pasan mucho tiempo planificando, ¿no? O mucho tiempo preparando o elaborando antes de ponerse a. Mientras que las otras, en cuanto tienen una forma válida, la aplican y van a por ello. Bien. A todo esto se le llama temperamento, se le llama tipo psicológico. En realidad da igual los nombres. Lo importante es comprender que todo lo que forma parte de nuestra vida en esta dimensión, de la forma en que funcionamos aquí, está incluido en el marco que forman estas cuatro variables. Absolutamente todo está ahí dentro. Pero hay más, porque en esas cuatro variables que acabo de explicar y en cada una de las dos opciones para cada una de las cuatro variables, están además nuestras energías masculina y femenina. Y están además los cuatro elementos. Y hay una correspondencia muy clara entre los elementos, las energías masculina y femenina y las diferentes opciones, esas 8 opciones innatas que acabo de explicar muy brevemente. Hasta ahora se había hablado y se había trabajado con esas 4 variables, las 2 opciones para cada una, esas 8 opciones que con todas las combinaciones posibles entre ellas dan como resultado 16 tipos psicológicos diferentes que nos incluyen a todos. Y hay un recurso muy conocido, quienes os dediquéis al trabajo con personas como coaches, consultores, psicólogos, terapeutas, mediadores. Es muy probable que conozcáis el Myers-Briggs Type Indicator, el MBTI, el tipo Myers-Briggs, que está muy extendido en los países occidentales sobre todo, y es un recurso tremendamente útil y tremendamente preciso a la hora de determinar esos 16 posibles perfiles, mirando esas 8 opciones innatas. Pero hasta ahora todo eso se había visto, se sigue viendo todavía en gran medida como algo puramente, psicológico, no como algo con una faceta, con una dimensión espiritual. Y ahí está lo nuevo, y ahí está lo que lo hace más apasionante de lo que ya es de por sí, y lo que le da una dimensión especialmente profunda al hecho de conocer todo esto
para comprendernos, comprender a los otros. Y es el hecho de que todo esto forma parte del plan de alma, porque todo esto forma parte de el proceso de toma de decisiones del alma cuando planifica la siguiente encarnación. El doctor Michael Newton, que estuvo casi 40 años investigando lo que él llamó la vida entre vidas, accedió a esta información repetidamente se le hizo saber, se le hizo llegar la información de que esto, se utilizó el término temperamento, es parte del diseño del plan de alma, es parte de lo que el alma decide para el nuevo cuerpo en el que una parte de ese ser espiritual va a encarnar. Por lo tanto, el hecho de que haya esas 4 variables y sobre todo el hecho de que para cada una de ellas haya 2 opciones, 2 tendencias innatas, y que eso sea por diseño del plan de alma, le da a todo esto una dimensión completamente diferente y le da al hecho de conocer todo esto a fondo una dimensión completamente diferente. ¿Por qué? Porque comprender si la preferencia de uno es la introversión o la extraversión, o la información concreta o la información abstracta, o el pasar a la acción de inmediato, o el planificar, o el tomar decisiones basada en el pensamiento, basado en el corazón. El conocer esto no es simplemente ya solo, bueno, pues una forma de conocer cómo funciona, sino que se trata de conocer no solo el cómo tiendo a funcionar, sino de conocer también todo lo que tengo por integrar, que serían mis no opciones o mis opciones secundarias, las que no son innatas, mis opciones innatas. Están también en mí, están también en mí. Pero es muy probable que yo no sea consciente de que están en mí. Y eso hace que cuando las veo en otras personas que las tienen como las opciones preferentes, hay muchas probabilidades de que sienta rechazo hacia ellas, o de que sienta al menos incomodidad, si no rechazo, porque no las reconozco, porque no son las que yo, sea consciente o no, tengo como mis opciones preferidas. Bueno, pongo un ejemplo. En cuanto a la introversión y la extraversión, mi preferencia es la introversión. Creo que además queda claro, incluso en los vídeos que hago, porque en muchas ocasiones me quedo ahí, ¿no?, clavado unos segundos sin decir nada, porque necesito, ¿no?, ir procesando lo que voy a ir compartiendo. Mi preferencia es la introversión. Yo puedo identificarme con eso y decir, incluso con orgullo, yo soy una persona introvertida. Y atribuir a eso toda una serie de virtudes, toda una serie de cualidades que puedo ver incluso como preferibles o como mejores a las características de una persona que tenga como preferencia la extraversión. Me puede resultar muy fácil, cuando uno no es consciente de esto, le puede resultar muy fácil ver su no preferencia y empezar a encontrarle problemas a esa no preferencia. ¿Sí? Puede resultarle muy fácil a una persona con preferencia por la introversión, le puede resultar muy fácil encontrarse con una persona extravertida y al ver la extraversión manifestándose, a sentirse muy incómodo. Por ejemplo, con el hecho de que esa persona extravertida hable mucho. Hable mucho. Y
no parezca tener interés en lo que yo pueda tener que decir, o en lo que la persona introvertida pueda tener que decir, porque da la sensación de que no se para preguntarme. Y claro, yo como persona con preferencia por la introversión, no se me va a ocurrir, no voy a tener tendencia a interrumpirle, porque a mí la interrupción me descoloca, y si no soy consciente de cómo funciona todo esto, no sabré que esa persona extrovertida que está hablándome y hablándome estaría encantada de que le interrumpiera, para preguntar de cualquier cosa, para lo que sea, de que le interrumpiera. Porque lo interpretaría como que estoy comprometido en la interacción con esa persona, la estoy escuchando y como la estoy escuchando la interrumpo para decir algo, para entrar, para participar en la conversación. Sí, es un ejemplo muy breve, muy básico, es una situación muy frecuente. Y lo que hay detrás del ejemplo vale para las otras 4 variables y las diferentes posibles preferencias. Lo que son mis no preferencias son parte de mi sombra. Son parte de lo que puedo, si quiero, desarrollar para hacerme un ser mucho más completo. Y al hacer eso, comprenderme mucho mejor, comprender que todo está en mí y comprender que cuando veo esa no preferencia en otra persona, no es que esa persona es no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino comprender, ser consciente de que lo que ocurre es que eso se manifiesta en esa persona como su preferencia, que es mi no preferencia. Por lo tanto, esa persona y yo somos complementarios. No somos incompatibles, somos complementarios. No somos opuestos, somos complementarios. Yo funciono de forma innata, de una forma en que a ella le cuesta. Ella funciona de forma innata, de una forma en que a mí me cuesta. Por eso, hablo de la hora de la paz. La hora de la paz es la hora de comprender que todo está en mí, que todo lo que veo en los otros que me incomoda está en mí. Y si aprendo a verlo en mí, si me abro a verlo en mí, primero voy a resolver un conflicto que tengo conmigo mismo, porque me voy a dar la oportunidad de aceptar eso, esa parte de mí que no acepto. Y en segundo lugar, me doy la oportunidad de desactivar de una vez y para siempre conflictos que pueda tener o crear con otras personas o otras personas conmigo por el hecho de no entender todo esto, de cómo funciona todo este sistema, de eso que llamamos el temperamento o el tipo psicológico, o en mi caso el tipo Quatuor, que incluye además el componente espiritual de las energías masculina y femenina y los 4 elementos que hace el modelo mucho más completo, tal como yo lo entiendo. Y nada más por hoy. Muchas gracias.